Dicen que el dinero es capaz de abrir todas las puertas, que los billetes pueden comprar la tranquilidad, el respeto, incluso la ilusión de la felicidad. Pero, ¿qué ocurre cuando la vida misma decide cerrar la puerta más importante de todas? ¿Qué pasa cuando ni la cuenta bancaria más abultada logra negociar con el destino? Esta es la historia de un hombre poderoso, un millonario que lo tenía todo, todo menos la salud de su hijo. La mansión donde vivían parecía un palacio moderno. Paredes blancas que brillaban bajo el sol del verano, candelabros traídos de Europa, autos de lujo estacionados como si fueran simples juguetes. Y sin embargo, en medio de ese esplendor se escondía una tragedia silenciosa. En una habitación amplia, con cortinas pesadas y un aire acondicionado que nunca dejaba de zumbar, yacía el verdadero tesoro de la familia. Su único hijo, pálido, delgado, con una mirada que parecía perderse entre las sombras de su propia debilidad. Sufría una enfermedad rara, de esas que ni los mejores médicos sabían explicar con certeza. Una condición que consumía sus fuerzas día tras día, sin dar tregua. El padre, acostumbrado a negociar con magnates y políticos, había traído especialistas de todos los rincones del mundo. Médicos que cobraban fortunas por consulta, tratamientos experimentales que prometían resultados milagrosos. Pero todo terminaba en lo mismo: diagnósticos vagos, esperanzas rotas y noches de angustia. El millonario, que alguna vez creyó tener el control absoluto sobre su destino, se encontraba de rodillas frente a lo único que no podía dominar: la enfermedad de su hijo. Y la mansión, llena de lujos y comodidades, se había transformado en una prisión dorada, donde cada pasillo retumbaba con un silencio doloroso. El muchacho apenas podía sonreír. Su infancia había quedado atrás demasiado rápido. Mientras otros jóvenes corrían, viajaban o celebraban fiestas, él se quedaba mirando por la ventana, deseando un soplo de aire fresco, un poco de vida normal. La riqueza que lo rodeaba era como un cruel recordatorio de todo lo que no podía disfrutar. Sus manos temblaban, su cuerpo era frágil, y lo que más dolía no era la debilidad física, sino el sentimiento de soledad que lo envolvía. Porque nadie en esa casa sabía cómo hablarle sin recordarle que estaba enfermo. Y el padre, aquel hombre altivo, acostumbrado a las cámaras, a las portadas de revistas, a las cenas de gala, estaba hundido. Lo habían visto llorar en secreto, encerrado en su despacho de madera oscura, con copas de vino que no lograban ahogar su dolor. Sus socios, sus amigos, incluso su esposa, le decían que tuviera fe en los avances de la ciencia. Pero en el fondo, él sabía que cada día era un regalo frágil que podía romperse en cualquier momento, hasta que en medio de ese laberinto de desesperanza llegó alguien inesperado. No un nuevo médico con un currículum impecable, no un fármaco importado con promesas de milagro, no una máquina brillante con botones y pantallas. Llegó ella. Una mujer sencilla, con el cabello recogido, con un uniforme modesto y unas manos que habían trabajado más horas de las que habían descansado. Una empleada doméstica. Su entrada no estuvo marcada por flashes ni por anuncios grandiosos. Fue casi silenciosa, como una brisa que entra por una ventana abierta. Pero había algo distinto en ella. Sus ojos no se detuvieron en los lujos de la casa ni en las paredes adornadas con arte costoso. Sus ojos se posaron directamente en el muchacho, y en esa mirada había algo que no se podía comprar: ternura, compasión, una chispa de vida. Al principio, nadie lo notó. Era solo una más, dentro de la larga lista de trabajadores de la mansión. Pero pronto, sin que nadie pudiera explicarlo, su presencia empezó a cambiar la atmósfera. Donde antes había silencio pesado, empezó a sentirse una energía, distinta, ligera, casi invisible, pero real.
y lo más sorprendente es que el joven, que solía permanecer callado y apático, levantó la mirada hacia ella, como si hubiera reconocido algo, algo que no veía desde hacía mucho tiempo: humanidad. Y así comienza esta historia. Una historia que no se trata de riquezas ni de lujos, sino de corazones. Porque a veces la salvación no llega vestida de gala ni respaldada por millones, sino con la sencillez de alguien que se atreve a dar lo que los demás no pueden. Amor genuino y compañía verdadera. Quédate hasta el final, porque lo que esta mujer hizo va a sorprenderte. Y si te gustan las historias que tocan el alma y nos recuerdan lo esencial de la vida, te invito a suscribirte y seguir este canal, porque aquí siempre encontrarás relatos que no solo entretienen, sino que hacen reflexionar. Los primeros días de la empleada en aquella mansión pasaron casi desapercibidos. Caminaba con pasos suaves, sin levantar demasiado la voz, siempre respetuosa, como si supiera que estaba entrando en un lugar marcado por el dolor. Mientras los demás empleados seguían su rutina mecánica, pulir, limpiar, servir, todo en silencio, ella parecía moverse de otra manera, como si cada rincón de la casa le hablara. El joven, encerrado en su habitación amplia pero fría, estaba acostumbrado a ver rostros que entraban y salían sin detenerse demasiado en él. Enfermeras contratadas a sueldo, médicos que lo miraban más como un caso que como una persona, asistentes que lo atendían por deber y no por cariño. Pero aquella mujer no era igual. El primer gesto que la diferenció fue simple, casi insignificante. Al entrar, no lo miró con lástima. Lo miró con ternura, no bajó la vista al ver su fragilidad, ni disimuló incomodidad. Lo saludó como se saluda a cualquier ser humano, con un «buenos días», cargado de una sinceridad que él no recordaba haber escuchado en mucho tiempo. Esa frase tan común fue para él como una chispa en la oscuridad. Al principio no respondió, solo la observó en silencio, con desconfianza. Estaba acostumbrado a que la gente lo tratara con exceso de cuidado, como si fuera de cristal, pero ella no fingía. Le hablaba con naturalidad, le preguntaba cómo estaba, incluso si necesitaba algo que no estuviera en la lista interminable de medicinas. Los días siguientes, la chispa creció. Mientras los demás empleados pasaban por la habitación solo para cumplir órdenes, ella se detenía unos segundos más. Ajustaba las cortinas para que entrara más sol, colocaba flores frescas en un jarrón junto a la cama, o simplemente contaba una pequeña anécdota de su camino al trabajo. No eran grandes gestos, pero para él significaban todo. El padre lo notó de lejos. Desde la puerta observaba cómo aquella mujer sencilla lograba lo que ni los médicos más renombrados habían conseguido: despertar una reacción en su hijo. A veces era apenas una sonrisa tímida, otras un comentario corto, pero eran señales de vida, señales de que el joven aún quería conectar con el mundo. Y ese simple detalle comenzó a llenar de dudas al millonario. ¿Cómo podía ser que con todo su dinero, con todos sus contactos, nadie había logrado lo que esa mujer conseguía con tan poco? Pero el hijo sí lo entendía, aunque aún no encontraba las palabras. Aquella empleada no lo trataba como un enfermo, lo trataba como un joven, y ese simple acto de dignidad lo hacía sentir algo que había olvidado, que todavía tenía valor. Lo que nadie imaginaba es que esa conexión apenas estaba empezando y que muy pronto esa mujer sencilla, con su voz calma y su mirada cálida, iba a desafiar el destino que parecía ya escrito para él. El tercer día, cuando ella entró en la habitación, algo era diferente. El sol bañaba las paredes claras con un resplandor cálido, y por primera vez en mucho tiempo la luz no parecía molestar al joven. Estaba sentado, recostado contra las almohadas,
observando por la ventana los árboles del jardín que se mecían suavemente con el viento. Era una imagen simple, pero para él, acostumbrado a mirar solo el techo, resultaba un pequeño milagro. La empleada entró con su andar sereno, llevando una bandeja con frutas frescas. No era parte de sus obligaciones principales. Su trabajo estaba en la limpieza, pero ella había pedido permiso a la cocina para traer algo distinto, algo que no supiera a hospital ni a rutina de enfermo. Colocó la bandeja sobre la mesa pequeña junto a la cama y con una sonrisa tranquila dijo: «Hoy pensé que quizá querrías probar algo diferente. La fruta siempre trae un poco de alegría, aunque sea un día difícil». El joven giró lentamente la cabeza, la miró sin decir nada. Estaba acostumbrado a las frases vacías de ánimo, esas que los adultos repetían porque no sabían qué más hacer. Pero en la voz de ella había algo distinto. No era compasión, era cercanía. No lo miraba como a un paciente, sino como a un muchacho que aún tenía derecho a los pequeños placeres de la vida. Él dudó. Sus labios se movieron apenas, como si quisiera responder, pero no pudiera. Finalmente, después de un silencio que parecía eterno, murmuró: «No recuerdo la última vez que probé fruta fresca». Esa confesión, tan sencilla, la dejó en silencio un instante. Y entonces comprendió cuánto le habían robado la enfermedad y la rutina de tratamientos, no solo su fuerza, sino también las pequeñas alegrías de ser joven. Ella cortó un trozo de manzana y se lo ofreció. Él la tomó con manos temblorosas y al morderla, un destello de vida cruzó sus ojos. Era como si aquel sabor dulce le recordara que aún estaba aquí, que aún podía sentir algo distinto al dolor y al cansancio. La empleada sonrió suavemente, y sin darse cuenta, él también sonrió por primera vez en meses. Fue pequeña, apenas una curva leve en los labios, pero bastó para llenar la habitación de algo nuevo: esperanza. El padre, que observaba desde el pasillo sin querer interrumpir, sintió un nudo en la garganta. Esa escena simple lo golpeó más fuerte que todos los informes médicos que había leído, porque en ese instante entendió que lo que su hijo necesitaba no estaba en las cuentas bancarias, ni en los viajes al extranjero, ni en la última tecnología. Estaba en el calor humano, en un gesto de cercanía que ningún dinero podía comprar. Ese día, por primera vez, el silencio del joven se rompió, y con él comenzó a derrumbarse el muro invisible que lo había mantenido prisionero de su enfermedad y de la soledad. Pero lo que nadie imaginaba era que esa primera sonrisa era solo el inicio de una transformación mucho más profunda. Una que pondría a prueba la fe del padre, la fortaleza del hijo y la valentía de aquella mujer que había llegado sin nada, salvo con el corazón dispuesto a darlo todo. Los días siguientes se convirtieron en algo distinto para el joven. Antes, cada amanecer era igual al anterior: la rutina de los medicamentos, el murmullo de enfermeras que entraban y salían, el eco vacío de los pasillos que no traían nada nuevo. Pero con la llegada de aquella mujer, cada día parecía tener un matiz inesperado. Ella entraba siempre con una sonrisa tranquila, sin exageraciones, sin fingir. No trataba de ocultar la fragilidad del muchacho, pero tampoco la subrayaba como todos los demás. Lo miraba a los ojos y le hablaba como a un amigo, como si estuviera convencida de que detrás de esa piel pálida había alguien esperando ser escuchado. Un mediodía, mientras el sol iluminaba suavemente la habitación, ella se sentó en la silla junto a la cama, con un paño todavía en las manos. Lo miró con naturalidad y dijo: «¿Quieres que te cuente algo? A veces, cuando uno está cansado de escuchar siempre lo mismo, una historia sencilla puede ayudar a respirar un poco». El joven la observó en silencio, pero sus ojos parecían más atentos que nunca.
Ella sonrió y comenzó. Yo crecí en un barrio humilde, muy distinto a este. No había mármol en las paredes, ni techos tan altos, pero había ruido, niños corriendo, vecinos que compartían lo poco que tenían. Recuerdo que de niña jugábamos en la calle hasta que caía la noche, y aunque muchas veces no había cena completa, siempre había risas. El joven frunció el ceño intrigado. Nadie en esa mansión le hablaba de cosas tan simples. Siempre eran discursos de médicos o conversaciones de adultos sobre negocios. Pero esa mujer le estaba regalando imágenes de una vida normal, de algo que él nunca había tenido. Y, ¿sabes qué es lo que más extraño?, continuó ella con los ojos brillando, como si viajara a su propio pasado. Mi madre hacía pan en un horno viejo, y el aroma llenaba toda la calle. Los niños venían a la puerta solo para olerlo. Éramos pobres, sí, pero había una alegría que ni las dificultades podían apagar. El joven no pudo evitar preguntar, con voz débil pero firme: ¿Y eras feliz? La pregunta lo sorprendió incluso a él mismo. Hacía meses que no mostraba interés en nada. Ella lo miró con ternura, inclinó la cabeza y respondió: no siempre. Había días duros, días de frío, días de hambre, pero la felicidad no estaba en lo que nos faltaba, sino en lo que compartíamos. Aprendí que la vida no siempre es justa, pero siempre vale la pena luchar para encontrarle sentido. Las palabras quedaron flotando en el aire. El joven cerró los ojos un instante, como si quisiera grabarlas en su memoria. Y al abrirlos, algo había cambiado en su mirada. No era solo cansancio, había un destello de curiosidad, de querer saber más. Al día siguiente, cuando ella entró, fue él quien rompió el silencio. Cuéntame otra historia. Fue un pedido tímido, casi un susurro, pero bastó para que el corazón de ella se llenara de emoción, porque entendió que el muchacho ya no solo la escuchaba por cortesía, la necesitaba, quería escapar, aunque fuera con la imaginación, de aquella prisión dorada. Y así comenzó una rutina inesperada. Cada día, entre tareas y silencios, ella le contaba algo de su vida: el perro callejero que la seguía cuando era niña, la primera vez que vio el mar, la risa de sus hermanos jugando con un balón remendado. Historias pequeñas, pero llenas de humanidad. Historias que le devolvían al joven una sensación que había olvidado, la de ser parte de un mundo que estaba vivo, ruidoso, imperfecto, pero maravilloso. El padre observaba desde las sombras, dividido entre la gratitud y la incredulidad. ¿Cómo era posible que esa mujer, sin títulos ni fortuna, estuviera logrando lo que ni él, con todo su poder, había conseguido? Sentía una mezcla de alivio y celos, pero por primera vez en años veía a su hijo sonreír, y eso era suficiente para mantenerlo en silencio. La semilla estaba plantada. El joven, que antes se hundía en el silencio y la apatía, ahora esperaba con ansias la llegada de la empleada. No por compasión, no por deber, sino porque ella le regalaba lo único que nadie más podía darle: vida. Lo que nadie sabía era que esas historias, aparentemente inocentes, serían el inicio de una transformación tan profunda que pronto pondría a prueba la fe, el orgullo y hasta las certezas del millonario. El cambio comenzó como un murmullo, algo tan sutil que al principio nadie quiso darle importancia. Pero dentro de aquella mansión acostumbrada al silencio y a la resignación, hasta la señal más pequeña era un grito de esperanza. El joven, que antes pasaba los días enteros mirando el techo o la ventana sin decir palabra, empezó a reaccionar. Primero fueron los ojos, más atentos, más vivos, siguiendo a la empleada cuando entraba con su andar tranquilo. Después fue la voz, tímida, débil, pero presente. Y finalmente comenzaron los pequeños gestos, esos que parecían imposibles meses atrás. La empleada lo entendía.
No era enfermera profesional ni psicóloga, pero sabía leer la tristeza y la soledad como quien reconoce una herida abierta, y en lugar de darle lástima, le ofrecía algo distinto, pequeños retos disfrazados de gestos cotidianos. Una mañana, por ejemplo, se acercó con un ramo de flores frescas traídas del jardín. «Hoy pensé que esta habitación necesitaba un poco de color», dijo, colocando el ramo en la mesa. «Pero no sé cuáles flores se ven mejor aquí. ¿Me ayudas a elegir?» El joven la miró sorprendido. Nadie le pedía su opinión en nada desde hacía mucho tiempo. Siempre decidían por él. Qué comer, qué medicinas tomar, qué debía hacer cada minuto del día. Y ahora, esa mujer sencilla lo miraba como si su opinión importara. Con un esfuerzo casi invisible, levantó la mano temblorosa y señaló una flor blanca. Ella sonrió, como si esa decisión fuera el acto más importante del mundo. Al día siguiente, trajo un libro gastado, con las páginas amarillentas. Lo colocó sobre sus piernas y dijo: «Este era el libro favorito de mi madre. Siempre decía que las palabras pueden viajar más lejos que cualquier cuerpo cansado. ¿Quieres que leamos un poco juntos?». Él dudó. Tomó aire y, con voz entrecortada, leyó una línea. Se detuvo, avergonzado por lo débil que sonaba su voz, pero ella no lo interrumpió, no lo corrigió, ni lo miró con lástima. Sonrió y aplaudió suavemente, como quien presencia un logro inmenso. «Lo hiciste muy bien», le dijo con firmeza. «Ves que puedes». El joven bajó la vista, pero no pudo esconder la leve sonrisa que apareció en sus labios. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía útil, capaz, vivo. Los pequeños desafíos continuaron. Un vaso de agua que debía sostener por sí mismo, un lápiz para escribir una palabra, una pregunta sobre cómo prefería que arreglaran la habitación. Cosas simples, insignificantes para cualquiera, pero gigantes para él. Hasta que llegó el día que marcaría un antes y un después. Ella había traído fruta fresca y al ofrecerle un trozo de manzana, su mano tembló tanto que estuvo a punto de dejarlo caer. El reflejo natural de ella fue ayudarlo, pero en ese instante él levantó la vista y, con un hilo de voz que contenía una fuerza inesperada, dijo: «Déjame intentarlo solo». La empleada se detuvo. Sus ojos brillaron y, sin decir palabra, asintió. Él apretó la mandíbula, concentró toda su energía en ese gesto mínimo y, con esfuerzo, llevó el trozo de fruta a su boca. Al morderlo, un destello de orgullo iluminó su rostro. No era solo sabor lo que había redescubierto, era dignidad. Ese día, por primera vez en meses, pidió que abrieran la ventana. Cuando la brisa de verano entró en la habitación, cerró los ojos y respiró profundamente. El aire cálido mezclado con el aroma de las flores lo hizo sentir por un instante que seguía siendo parte del mundo exterior. El padre observaba desde la puerta, en silencio. Sus manos temblaban, no de debilidad, sino de emoción contenida. Aquella escena lo golpeaba con una fuerza que ningún diagnóstico médico había logrado. Ver a su hijo luchar por un trozo de fruta, por un soplo de aire fresco, era más impactante que cualquier tratamiento costoso. Y lo que más lo desconcertaba era que todo aquello no venía de los millones gastados, ni de los especialistas extranjeros. Venía de esa mujer, una empleada que había entrado a la casa sin nada más que sus manos trabajadas y un corazón dispuesto a dar. Esa noche, el millonario no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su despacho, atormentado por preguntas que nunca antes se había permitido. ¿Cómo era posible que él, con todo su poder, no hubiera podido devolverle la esperanza a su hijo? ¿Cómo era posible que una mujer sin recursos ni títulos lograra lo que ni él ni los médicos habían conseguido? Sentía gratitud, sí, pero también un miedo extraño. Miedo a perder el control, miedo a aceptar que el dinero no era suficiente.
En tanto, en la habitación del joven, la historia era otra. Él no pensaba en cuentas bancarias ni en reputaciones. Pensaba en esa mujer que cada día le devolvía un pedacito de vida. Y por primera vez en mucho tiempo, antes de cerrar los ojos, se dijo a sí mismo: mañana quiero volver a intentarlo. La semilla de la esperanza estaba germinando. Y lo que vendría después no solo transformaría la vida del joven, sino que también sacudiría los cimientos de aquella mansión, obligando a todos a enfrentar una verdad dolorosa, que el amor y la humanidad no tienen precio. El cambio en el joven se volvió imposible de ocultar. Cada día sus gestos eran un poco más firmes, sus palabras un poco más largas, sus ojos un poco más vivos. Lo que antes era una sombra en la cama, un cuerpo inmóvil condenado al silencio, ahora comenzaba a transformarse en un muchacho con voluntad. El aire de la habitación había cambiado. Ya no era un lugar de resignación, sino de pequeñas victorias diarias. La empleada, con paciencia infinita, seguía regalándole retos disfrazados de actos sencillos. Le pedía que escogiera entre 2 colores de sábanas. Le enseñaba a mover lentamente los dedos de la mano para recuperar movilidad. Le proponía que escribiera una palabra distinta cada día en una hoja. Y lo más sorprendente no era que él lo intentara, era que quería hacerlo. Esa chispa que había desaparecido estaba de vuelta, y cada día brillaba más fuerte. Una tarde, mientras ella le contaba otra de sus historias, él la interrumpió. «Quiero salir al jardín, aunque sea solo un momento». Las palabras resonaron como un trueno en la mansión. Era la primera vez que pedía salir de su habitación en meses. El padre, que escuchaba desde la puerta, sintió cómo el corazón le daba un vuelco. El deseo de su hijo lo llenaba de esperanza, pero también lo desarmaba. ¿Cómo podía ser que esa mujer, con su presencia sencilla, hubiera logrado despertar en él algo que ni todos los tratamientos costosos habían conseguido? El jardín se convirtió en el nuevo escenario de la transformación. Con ayuda, el joven se sentó en una silla de ruedas y salió bajo el sol del verano. Cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera probando la vida por primera vez. El viento agitaba su cabello débil, pero sus labios se curvaron en una sonrisa que parecía imposible semanas atrás. La empleada lo empujaba despacio, hablándole de las flores, de los pájaros, de cosas que para otros eran rutinarias, pero que para él eran un regalo. El padre los miraba desde la terraza. Sus manos estaban entrelazadas detrás de la espalda, apretando con fuerza. Dentro de él se libraba una batalla silenciosa. Por un lado, sentía un agradecimiento profundo hacia esa mujer que estaba devolviéndole la vida a su hijo. Pero, por otro lado, sentía una punzada de celos. ¿Por qué no había sido él quien lograra aquello? ¿Por qué su hijo buscaba la mirada de ella y no la suya? Esa noche, en el comedor principal de la mansión, el padre y la empleada se cruzaron. Él la detuvo con un gesto seco. «¿Qué es lo que le dices?», preguntó con voz grave. Ella lo miró sin miedo, con esa calma que lo desconcertaba. «No le digo nada que no sea verdad», respondió. «Solo le recuerdo que sigue vivo». El millonario frunció el ceño. Quiso replicar, pero las palabras se le atoraron, porque en el fondo sabía que era cierto. Él, con todo su dinero, con toda su influencia, había olvidado lo esencial, que su hijo no necesitaba solo tratamientos, sino también alguien que le recordara que todavía tenía razones para luchar. El silencio entre ellos fue pesado, casi insoportable. Finalmente, él apartó la mirada y murmuró: «No quiero que le des falsas esperanzas». La empleada respiró hondo y respondió con firmeza: «No son falsas,
Son las únicas que tiene. Esas palabras golpearon al millonario como un espejo en el que no quería mirarse. Pasó el resto de la noche caminando por los pasillos atormentado. Sentía gratitud porque veía a su hijo mejorar, pero también miedo. Miedo de que esa mujer sencilla se convirtiera en más importante que él en la vida del muchacho. Miedo de aceptar que el dinero no era omnipotente. Mientras tanto, en la habitación, el hijo hablaba con una energía distinta. Le dijo a la empleada que quería aprender algo nuevo cada día, que quería volver a escribir frases completas, que quería sentir que aún podía avanzar. Ella lo escuchaba con una sonrisa que no era de triunfo, sino de ternura. Sabía que el camino sería largo, pero lo más difícil ya estaba hecho. Había despertado en él las ganas de vivir. La casa entera comenzó a notarlo. Los empleados murmuraban entre sí, sorprendidos por la transformación. La mansión, que solía estar cargada de un aire sombrío, ahora tenía un rumor distinto, una vibración que nacía en esa habitación y se extendía a cada rincón. Y el padre, aunque no lo admitía en voz alta, sabía que todo había comenzado gracias a aquella mujer. La semilla de la esperanza se había convertido en brote, pero cada brote necesita cuidado, y el millonario temía que cualquier cosa pudiera romper ese frágil renacimiento. Su miedo lo volvía vulnerable, y su orgullo lo mantenía alerta. Y así, entre la gratitud y los celos, comenzó una tensión silenciosa que pronto estallaría en una decisión que cambiaría todo para siempre. La mansión, que durante meses había sido un mausoleo silencioso, ahora respiraba un aire distinto. Los empleados notaban la diferencia. El joven pedía ver la luz del sol, sonreía tímidamente, incluso hacía preguntas sobre cosas sencillas. Era como si las paredes hubieran recuperado color, pero junto con ese renacimiento surgió una sombra nueva, la del padre. Él lo observaba todo, desde las esquinas, desde los pasillos, siempre atento, siempre en silencio. Veía cómo su hijo levantaba la mirada cada vez que la empleada entraba. Veía cómo reía, aunque fuera una risa corta y débil, con alguna anécdota de ella. Y dentro de su pecho algo ardía. Era un fuego extraño, una mezcla de agradecimiento y celos que no sabía cómo controlar. El millonario siempre había sido el centro de la vida de su hijo. Era él quien decidía, quien imponía, quien abría caminos con su fortuna. Pero ahora, en ese terreno donde el dinero no podía mandar, era esa mujer humilde la que había logrado conquistar un espacio que a él le estaba vedado. Una tarde, incapaz de soportar más, llamó a la empleada a su despacho. La habitación, cubierta de estanterías con libros caros y maderas oscuras, contrastaba con la sencillez de ella. Él la miró con severidad, intentando intimidarla con la misma mirada que usaba en los negocios. «He visto lo que haces con mi hijo», comenzó con voz firme. «No niego que ha mejorado, pero quiero que entiendas algo. Aquí la última palabra la tengo yo». Ella lo escuchaba en silencio, sin apartar la vista. No había miedo en sus ojos, solo una serenidad que lo desarmaba. «No, estoy aquí para desafiarlo», respondió. «Solo hago lo que cualquiera haría, tratarlo como una persona, no como un paciente». El padre apretó los puños sobre el escritorio. «No quiero que lo confundas, no quiero que le hagas creer que puede vencer lo que dicen los médicos». La empleada dio un paso al frente. Su voz, suave pero firme, llenó el espacio. «Los médicos no saben cuánto puede aguantar el corazón de un ser humano. Y su hijo tiene más fuerza de la que usted imagina». El millonario se quedó en silencio. Aquellas palabras lo golpearon con la crudeza de una verdad que no quería aceptar. Pero su orgullo era más fuerte que su gratitud. Los días siguientes, su actitud cambió.
No prohibió directamente que ella estuviera con el joven, pero comenzó a vigilarla. Ordenaba a otros empleados que estuvieran presentes cuando ella entraba en la habitación. Limitaba el tiempo que podía pasar con él. Incluso habló con los médicos, pidiéndoles que reforzaran la idea de que el muchacho debía descansar más y hablar menos. El hijo notó la diferencia. Veía cómo la empleada entraba con más cautela, cómo a veces parecía medir sus palabras. Su instinto le decía que algo estaba ocurriendo. Y una noche, con voz cansada pero determinada, le preguntó directamente: «Mi padre no quiere que estés conmigo». Ella lo miró, conmovida por la claridad de la pregunta. Sabía que mentirle sería traicionar la confianza que había construido. Entonces, con calma, respondió: «Tu padre te ama, solo tiene miedo de perderte. Y a veces, cuando el miedo es grande, uno termina alejando lo que más necesita». El joven bajó la mirada, pensativo. En sus ojos se veía dolor, pero también una chispa de decisión. «No quiero que me alejen de ti», susurró. «Contigo siento que vuelvo a vivir». Esas palabras, dichas con la fragilidad de quien apenas podía sostenerse, fueron un golpe directo al corazón de ella y, sin saberlo, también un desafío al poder del padre. Esa misma noche, el millonario entró en la habitación de su hijo. Lo encontró despierto, mirando hacia la ventana. Se acercó con pasos pesados y por primera vez en mucho tiempo intentó hablar sin dureza. «Hijo, todo lo que hago, lo hago para protegerte». El muchacho lo miró con ojos cansados pero firmes. «Lo sé, padre, pero necesito algo más que tu protección. Necesito sentir que estoy vivo». Y ella me lo recuerda. El silencio que siguió fue insoportable. El padre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca en su vida había perdido el control de nada, y ahora lo estaba perdiendo frente a lo más importante que tenía. Aquella confesión marcó un punto de quiebre. El padre debía decidir, aceptar que esa mujer sencilla tenía un papel vital en la vida de su hijo, o tratar de apartarla, arriesgándose a destruir la única esperanza que aún brillaba en aquella mansión. La tensión había alcanzado su punto máximo, y lo que sucedería después decidiría no solo el futuro del joven, sino también el de todos los que vivían bajo ese techo. La noche después de aquella confesión del hijo fue larga y pesada para el millonario. Se encerró en su despacho, rodeado de contratos, títulos de propiedades y cuentas interminables. Pero nada de eso podía darle paz. El eco de las palabras de su hijo resonaba una y otra vez. «Ella me recuerda que estoy vivo». Una frase tan simple, tan limpia, tan dolorosa. Era como si todo su poder, toda su riqueza, toda la seguridad que había construido a lo largo de su vida se derrumbara frente a una verdad que no podía comprar. Cuando amaneció, salió al jardín. El aire fresco de la mañana le trajo un recuerdo que no quería aceptar: la imagen de su hijo, sonriendo mientras la empleada lo empujaba en la silla de ruedas, mirando las flores como si fueran un tesoro. Esa imagen era más poderosa que cualquier cheque firmado, más fuerte que cualquier tratamiento. Por primera vez en décadas, el millonario entendió que había pasado toda su vida luchando por controlar el mundo, y que había olvidado lo esencial: la humanidad. Ese mismo día, tomó una decisión. Llamó a la empleada al salón principal. Ella entró con paso firme, aunque sus ojos reflejaban la tensión de quien teme ser despedida. El padre la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente habló. «He pasado años creyendo que podía comprarlo todo, que el dinero me daba la llave de la vida. Pero tú...». Su voz se quebró, y por primera vez el hombre poderoso mostró fragilidad. «Tú has hecho por mi hijo lo que yo no pude hacer». La empleada lo miró en silencio con respeto. «Yo solo lo trato como lo que es, un ser humano».
El millonario cerró los ojos un instante y asintió. Y eso es lo único que no supe darle. Las lágrimas, que siempre había escondido tras el orgullo, rodaron por su rostro. No lloraba solo por la enfermedad de su hijo, sino por todo lo que había perdido en su obsesión por el control. Frente a esa mujer sencilla se desarmó. Quiero pedirte que no lo dejes, quédate a su lado, no como empleada, sino como parte de esta familia. Las palabras resonaron como una liberación. La empleada, conmovida, inclinó la cabeza y respondió con humildad: «No estoy aquí por su dinero, señor. Estoy aquí porque su hijo merece vivir». De verdad, ese día, algo cambió para siempre en la mansión. El joven, con más fuerza en la voz y un brillo renovado en los ojos, comenzó a caminar pasos cortos con ayuda, a leer páginas completas, a reír con historias que antes le parecían lejanas. La empleada se convirtió en su compañera inseparable, no solo cuidando su cuerpo, sino también alimentando su espíritu. El padre, aunque todavía luchaba contra su orgullo, aprendió a escuchar más y a imponer menos. A veces se quedaba en silencio en la puerta, observando cómo su hijo y la mujer compartían risas o pequeñas victorias. Y en lugar de sentir celos, comenzó a sentir paz. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esos instantes de vida que había estado a punto de perder. Con el tiempo, la mansión ya no fue un lugar de sombras, sino de esperanza. Los pasillos que antes se llenaban de silencio, se llenaron de conversaciones, de risas tímidas, de pasos nuevos. El muchacho, aunque seguía enfrentando su enfermedad, ya no estaba condenado. Tenía motivos para luchar. Y el millonario, al ver a su hijo renacer, comprendió la lección más dura y más hermosa de su vida, que a veces los milagros no vienen vestidos de ciencia, ni de contratos, ni de lujos. A veces llegan en la forma más inesperada, la de una mujer sencilla que se atrevió a recordarles lo que nunca debieron olvidar: que el amor, la compasión y la humanidad son más poderosos que cualquier fortuna. Esa historia quedó grabada para siempre en la familia, no como un cuento de enfermedad, sino como el relato del día en que una empleada cambió el destino de un joven millonario y con él el corazón de todos los que lo rodeaban. Y así, lo que comenzó como un hogar lleno de desesperanza terminó convertido en un lugar de luz, un lugar donde el dinero ya no era el protagonista, sino la vida. Final con mensaje. A veces la salvación no llega con grandes títulos ni trajes elegantes. Llega en la humildad de alguien dispuesto a dar lo que no tiene precio: humanidad.